Comienza a creer que Dios va a hacer algo extraordinario contigo. Hay un milagro que es para ti. Hay una oportunidad que es para ti. Hay una puerta que es para ti. Oh Señor Padre, te alabo, te bendigo, te exalto, te glorifico, porque en ti está el poder. Aleluya, aleluya. Vamos, vamos, hijo de Dios, vamos, hijo de Dios. No pares de orar, no pares de llamar al Señor, no pares de creer en las promesas de Dios, porque Dios nunca te ha mentido. Bendiciones, hermanos, saludos, y bueno, en este día voy a compartir una palabra de Dios que el Señor puso en mi corazón para este día, que creo que va a servir de gran bendición para cada uno de nosotros. Y sin lugar a duda, la Biblia es un libro revelador, un libro que te enseña, te capacita, y es un libro que te abre el camino, te abre la visión, te la expande. Es un libro que te enseña momentos que Jesús vivió, que muy parecidos también en ocasiones te ha tocado a ti vivir. Jesús tuvo que pasar por momentos parecidos quizás muchas veces a los de nosotros mismos. Claro, Jesús se enfrentó en aquel entonces a lo peor de lo peor. Se enfrentó a aquellos que no le gustaban lo que él decía. Y se enfrentó a aquellos que trataban constantemente de frenarlo, ya que él no iba con la corriente, él iba en contra de la corriente. El Evangelio, la Biblia habla acerca de esos 3 años y medio de ministerio de Jesús, que fueron 3 años y medio fuertes, poderosos. Él marcó un legado para cada uno de nosotros, él marcó la historia, nos cambió completamente y dejó enseñanzas claves que nos pueden guiar en nuestra vida para que podamos seguir hacia adelante. Pero sin lugar a dudas, Jesús tuvo momentos desafiantes, varios y muchos momentos desafiantes, donde tuvo que enfrentarse a esta gente que no creían que él era el Hijo de Dios, no creían que él era el Verbo, ¿no? No creían en lo que él decía, más estaban asustados por las señales que hacía. Era un peligro Jesús para ellos, ya que no podían controlarlo, no podían manipularlo, no lo podían parar. Era algo que ellos no tenían control sobre él, y aquello los puso de tal manera que, bueno, las escrituras se cumplieron y fue crucificado, pero al tercer día resucitó también. Pero Jesús dio enseñanzas, ¿no? Y la palabra de Dios, por ejemplo, en el libro de Mateo, capítulo 13, en el verso 53 del libro de Mateo, capítulo 13, la Biblia dice: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decía: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Jesús les hablaba, les enseñaba en la sinagoga de ellos, se les enfrentaba, y ellos se quedaban fríos de la sabiduría que tenía Jesús. Ellos no entendían cómo aquello, de dónde sacó tanta sabiduría. Y mire por qué ellos no creían. La Biblia continúa diciendo y nos explica y dice: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? En otras palabras, ¿de dónde saca todas estas cosas? Si viene del carpintero, María, Jacobo, viene de una familia normal y corriente, ¿de dónde saca tanta sabiduría? Y bueno, mi querido hermano, amigo, muchas veces no entendemos cómo Dios puede darle tanta revelación a una persona, cómo Dios la puede alumbrar, cómo Dios puede bendecir a una persona de tal manera que pueda ser un testimonio. Y no importa de dónde haya venido, tu papá puede haber sido carpintero, cocinero, puede haber sido lo que sea, hasta pudo haber sido un desastre, y Dios traer bendición sobre la vida suya. Dios no marca generaciones por una persona. Dios, mi querido hermano, cuando usted viene a los caminos del Señor, la maldición se rompe. Y Dios hace cosas nuevas en tu vida para marcar la diferencia y para que pueda ser de testimonio.
Pero esta gente como que empezaron a decir, bueno, si el padre es carpintero, no puede ser que él tenga nada que enseñarnos, porque el mundo juzga y el mundo señala, pero Dios es el que tiene la última palabra. Interesante este relato, ¿no? ¿De dónde sacó tanta sabiduría? Si viene de una familia de un carpintero, ¿de dónde sacó tanto? Y lo que no se daban cuenta es que no era simplemente un hijo de carpintero, era Dios caminando en medio de ellos. Y la sabiduría era impresionante. Jesús vino para enseñar la verdad, y la Biblia dice que la verdad es la que nos hace libre. Conoceréis la verdad y la verdad te hace libre. Pero el relato aquí que estamos considerando marca lo que a ti muchas veces te sucede. Como que no creen en ti, como que no entienden que hay una unción sobre ti, porque de pronto están mirando de dónde tú vienes y qué es lo que tú tienes. En ocasiones la gente especulan y marcan a la persona y señalan si tiene unción o no, por si está próspera o no, por si tiene mucho dinero o no, por si tiene mucha influencia o no. Mi querido hermano, la unción, claro que trae bendición, y claro que la unción te puede llevar a una posición de influencia. Pero no nos podemos confundir, porque también aquellos que no tienen unción y están en el mundo, muchos tienen mucha influencia y también tienen mucho dinero. No podemos meter todas las cosas en un cajón y decir si es esto, porque entonces vamos a fallar. En ocasiones vamos a ver personas que no creen ni en Dios, no creen ni en la palabra, no van a la iglesia, no se congregan, mas sin embargo tienen mucha plata y tienen mucha influencia y conocen a mucha gente. Y en otras palabras, no podemos decir qué persona más ungida, nada que ver. Es una persona que simplemente su tesoro estuvo en las riquezas y le cayó detrás y las logró obtener. Pero no podemos confundir estas cosas, no podemos mirar a una persona y decir imposible es que Dios no lo use, porque mira lo que él fue hace 10 años atrás. Tenemos que recordar que Dios perdona los pecados, Dios perdona los errores, Dios los echa en lo profundo del mar, y Dios puede levantar a una persona que estaba caída y darle más que suficiente para que sea de testimonio. Tenemos que acordarnos, mi querido hermano, que he aquí yo hago nueva todas las cosas, dijo el Señor. En otras palabras, Dios viene a la vida de una persona y la cambia, Dios la transforma. No podemos simplemente decir no puede ser. No, al contrario, Dios puede usar a una persona poderosamente, una persona que usted ni se imagina que Dios la puede usar. Dios la puede usar. Bueno, la Biblia dice que si nosotros no hablamos, las piedras van a hablar. ¿Qué le parece? Si usted se calla y no habla de Cristo, una piedra en el camino va a hablar y va a dar testimonio de Cristo. En otras palabras, Dios nos necesita, pero si nosotros no queremos, Él usa una piedra. Porque Dios puede usar cualquier cosa para transmitir su mensaje. Y la enseñanza que Él da es que puede usar una piedra, ¿no? Pero si Él habla de una piedra, entonces nos puede usar a nosotros también, que somos polvo. En otras palabras, Dios puede usar a cualquier persona, no importa de dónde venga, no importa los errores que cometió, no importa dónde estuvo hace 5 años atrás. Dios puede sacar a esa persona de atrás y ponerlo delante. Dios puede exaltar a cualquier persona, porque el requisito es ser humilde. La Biblia dice que Dios exalta al humilde y rechaza, dice que lo resiste al soberbio. En otras palabras, Dios busca gente humilde, gente que se dejen moldear por Él, gente que se dejen guiar por Él. Esas son la gente que Dios está buscando. Entonces vemos en este relato cómo Jesús, como que no le creen, empiezan a dialogar de dónde viene y quiénes son sus padres y sus hermanos. En otras palabras, haciéndole un background check a Jesús. Pero Jesús, mi querido hermano, vino para cambiar la historia. Pero cuando seguimos leyendo aquí en este relato interesante, dice, ¿no están todos sus hermanos con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta, y quiero que oiga esto, sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Oiga eso, no hay profeta con honra, sino en su propia tierra y en su casa. En otras palabras, los lugares donde va a ser muy probable que no crean en ti es, y oiga bien, y aquí va el golpe fuerte, es en tu propia tierra y en tu propia casa.
Quiere decir, aún los que más te tienen que amar y te rodean, en ocasiones pueden ser los que menos creen en ti. Y estas enseñanzas las dio Jesús, porque Jesús se encontraba en esta situación en que hay muchos que se encuentran en ella. Jesús se encontraba en una tierra y se encontraba lidiando con gente que eran cercanas, que andaban allí con ellos, que los hermanos de Jesús estaban con ellos allí y sin embargo tenían duda, no sabían de dónde esa sabiduría venía. Había una discusión, ¿no? Como que no entendemos qué es esto. Y se referían al Padre y decían, ¿cómo puede ser si viene del Padre que es carpintero? ¿Cómo puede ser? Este muchacho lo que tiene es que estar haciendo muebles, tiene que estar con un martillo en la mano. ¿Qué hace metido en la sinagoga enseñando con tanta sabiduría? Y bueno, eso también, mi querido hermano, es una enseñanza para nosotros. Y es una bendición saber que Dios puede usar a cualquiera. Dios puede usarte a ti también. Dios te puede bendecir en este día. Y muchas veces el espíritu de culpabilidad porque fallaste, porque hiciste algo, porque te portaste mal hace un año atrás, porque de pronto, como dicen muchos, metí la pata. Bueno, yo quiero decirte que Dios trabaja con los que meten la pata, Dios trabaja con los que fallan, Dios trabaja con un sinnúmero de gente, porque todo el mundo tiene una cuerda floja. El que no tiene un tornillo tiene una tuerca y Dios lo sabe. Dios trabaja contigo, trabaja conmigo, trabaja con tu vecino, trabaja con tu hermano, trabaja con todo el mundo, porque Dios es doctor del alma. Y Él viene a tu vida para trabajar contigo, para, mi querido hermano, hacer que de tu interior fluyan y corran ríos de agua viva. Y por eso Jesús da esta enseñanza tan poderosa, ¿no? Una enseñanza que nos revela de que, mi querido hermano, muchas veces lo que te está pasando a ti no es que eres el primero. Le ha pasado a mucha gente y por eso Jesús a través de su palabra ministra y nos enseña. No es nada raro, a Jesús también lo dudaron, a Jesús también como que lo cuestionaron, ¿no? Pero más sin embargo, Él iba a la sinagoga y los confrontaba, Él les hablaba, les enseñaba la verdad, porque Jesús vino a declarar la verdad. Él no vino a hacer cuentos de la Caperucita Roja, Él no vino a entretener, ni vino a preparar bosquejos muy elocuentes. Él vino a enfrentarlos, Él vino, mi querido hermano, a decirles la verdad. Y eso es algo interesante que Él nos dejó en su palabra, porque nos enseña que el evangelio que te hace libre, óigame bien, el evangelio que te hace libre no es el evangelio superficial, es el evangelio de Cristo. Y la palabra de Dios es una espada de doble filo. En otras palabras, hay gente que dice, fui a la iglesia y el pastor dijo algo que me molestó. No es que el pastor dijo algo, es que Dios te ministró para que haya un cambio en tu vida, porque el verdadero evangelio te va a confrontar, el verdadero evangelio te va a decir la verdad. Jesús no vino para mantener a la gente contenta, Él vino para desafiarlas, Él vino para enseñar la verdad. Para eso vino Jesús, y eso es algo que tenemos que tener presente en nuestra vida. El deber, mi querido hermano, de todo aquel que predica el evangelio, de todo aquel que habla de la palabra de Dios, es no tener miedo, decir la verdad, no esconderse detrás de los árboles, sino salir y decir la verdad. La verdad de Cristo es la que nos hace libre, la verdad de Cristo es la que nos da la victoria, la verdad de Cristo es la que, mi querido hermano, nos enseña en esas áreas que tenemos que cambiar y mejorar para que la bendición de Dios continúe fluyendo en cada uno de nosotros. Y bueno, esto es importante, porque si no oímos la verdad, entonces creemos que estamos bien. Y necesitamos oír la verdad, y la verdad es la que nos hace libre. Y mira que hace falta la verdad en estos tiempos, ¿no? Porque de pronto lo que escuchamos muchas veces son mensajes que de pronto nos inspiran, ¿no? Pero hay pocos mensajes que nos corrigen. Y necesitamos escuchar la verdad. La verdad es importante, porque la verdad te dirige, te enseña, te encamina. Y la verdad es buena, porque la verdad viene de Dios. La verdad no es del diablo, la mentira es del diablo, la verdad es de Dios. La verdad es la que te alumbra, es la que viene a tu vida. Por eso la Biblia dice que la palabra de Dios es lumbrera a tus pies. Lo que está diciendo es
esa verdad de Dios, ese verbo de Dios te va a guiar, te va a alumbrar, te va a abrir el camino, te lo va a despejar. Y por eso es importante, mi querido hermano, que entendamos, Dios trae esta revelación a nuestra vida y nos bendice con su palabra para que podamos también ser de bendición para otros. Y te dejo con esto: no importa cuál haya sido tu pasado, no importa dónde hayas estado, si le das tu vida a Cristo, Él la puede cambiar, Él la puede enderezar, Él puede bendecirte, y el privilegio más grande te puede usar también, porque Dios usa como instrumento a aquellos que abren su corazón y se rinden a Él. Así que en este día, un día tremendo para analizar este relato que se encuentra en el libro de Mateo capítulo 13, en el verso 53. Jesús de Nazaret confronta a aquella gente en aquel tiempo, los fariseos, los saduceos, los enfrentó a todos, les enseñó la verdad, entró en la sinagoga. Y yo no sé si usted se acuerda, pero también viró unas mesas, ¿no se acuerda? Esas mesas de los cambistas que estaban allí. Jesús llegó y viró las mesas y dijo: esta casa será llamada casa de oración. Simplemente analice estas cosas para que vea quién era Jesús. Jesús andaba por los caminos y decía: hipócrita, generación de víbora. Les decía de todo. Mire, el predicador más fuerte era Jesús. Nadie en este tiempo se atrevería a decir lo que de Jesús decía, mas Jesús decía la verdad. Que el bosquejo de Jesús no tenía filtro. Jesús no vino para andar con un filtro. Él vino para sacar vidas del infierno para que vayan al cielo. Él vino para rescatar a la gente. Él vino, mi querido hermano, para que no seamos víctimas de la mentira. No seamos, mi querido hermano, anestesiados por la mentira. Mas Cristo vino para hacernos libres. Y ese es el Evangelio. Ese es el mensaje del Evangelio. Libertad. El mensaje del Evangelio es que las cadenas se rompen y los yugos se pudren. Y Dios nos hace libres. Así que te dejo con esta palabra. No importa si tu padre fue carpintero. Lo que importa es que le des tu vida a Dios. Me despido. Les habló el pastor Cubas. Dios le bendiga.